cerrando, José, también a la audiencia les invitamos a que mantengan las medidas de seguridad en torno a los tapabocas, Lavado de visores, mano. alcohol en gel, lavada de mano, ya que todavía seguimos con la pandemia. Sí, Y con escala. definitivamente hay que cuidarse mucho porque los hospitales están prácticamente a su capacidad máxima y las vacunas no llegan. Tenemos solamente 20.000 vacunas donadas por Chile en este sentido y 4.000 de las 1.000.000 que deben de llegar de la Sputnik V. ¿Vos sabés por qué hacía este adelanto? Justamente porque nuestro invitado, Matías Ordic, CEO de Café Park, que ya lo vamos a saludar, queremos hablar un poco de la preocupación del sector empresarial con relación al tema del COVID-19. ¿Lo saludás? ¿Cómo le va, señor Matías? Bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Juan Pablo, José, un gusto y gracias por la invitación. Un Gracias, placer. Matías, por tu tiempo siempre con nosotros tan gentil. Empecemos por ahí. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿No se está pudiendo dar el arranque necesario por falta de esta gestión en materia de las vacunas, Matías? Sí, la situación es crítica. ¿Por qué? Porque si hablo del punto de vista empresarial, la economía se mueve gracias principalmente al sector privado que empuja esta economía y que paga impuestos y que hace que la plata que dice que el Estado en realidad es plata de todos, que los contribuyentes pagan. Al tener una situación de inestabilidad o incertidumbre, hace que el empresariado en general, al preocuparse o al tener incertidumbre, no invierta. Y si no invierte, la economía no progresa. Entonces es un círculo, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos ciertas certezas o ciertas demostraciones de parte del gobierno, porque ahí sí lo que es vacunación, lo que es medicamentos, depende del gobierno. Si no tenemos ciertas certezas en el mediano plazo, el inversor, el empresario se preocupa no solo por la realidad de hoy, porque no sabe qué tan bien va a ir la economía en los próximos meses. Entonces realmente el sector empresarial está muy, muy preocupado y bueno, parte del sector empresarial también ha apoyado todas estas manifestaciones en el cual ha dicho que realmente no va más, ¿no? O sea, la preocupación principal del sector empresarial es que la corrupción ha llegado a tal punto, sumado quizás a ineptitud también, que, que no da gusto pagar impuestos todos los meses y que el dinero no se vea aplicado a lo que uno debería aplicarse. Matías, una de las cuestiones también que tuvieron ustedes chance la semana pasada es de recibir a una comitiva del Uruguay que tuvieron chance de hablar con ellos. ¿Cómo está la situación haciendo una suerte de comparativo con un país, en cierta manera, espejo nuestro, como es el Uruguay en materia de esta dinámica para reactivar la economía? ¿Qué hablaron con este sector que vino? Y a mí me da mucha pena porque, como vos sabés, Juan Pablo, yo soy de corazón compartido, ¿no? Nací en Asunción y me crié en Uruguay, o sea que tengo doble nacionalidad y estoy muy cercano, obviamente, al pueblo uruguayo, a mi familia, sobre todo paterna, y muy vinculado a través de la Cámara Uruguaya también al sector uruguayo. La semana pasada tuvimos efectivamente la visita del canciller uruguayo, de Francisco Bustillo, y el asesor presidencial, el señor Seré, en el cual estuvimos dialogando invitamos a presidentes de gremios para sentarnos a una mesa, una pequeña mesa con el tema de COVID. Obviamente no pudimos ser muy, muy amplios, pero hicimos un equipo de 10 personas para escuchar un poquito la experiencia uruguaya. Y lastimosamente a veces la experiencia da el comparativo, y el comparativo siempre nos da una bofetada a Paraguay, como un país, la mitad de chico que Paraguay tiene ya hoy día comprometidas cerca de 2 millones de dosis, de las cuales yo creo, si mal no me equivoco, ya cerca de 300.000 ya arribaron y ya se están vacunando a altísima velocidad. Entonces, las consultas eran cómo la han hecho. Y creo que Uruguay, la gran diferencia de Uruguay con Paraguay, principalmente pasa por un fenómeno que siempre hemos hablado y creo que son los dos cánceres paraguayos que todo el tiempo hablamos y no le encontramos solución, que es educación. Sin ninguna duda, el nivel educativo y el nivel cultural hace que la gente, uno no tenga que pegarle con el palo para decirle quédate en tu casa o cuídate, sino simplemente con un mensaje claro y contundente
uno se cuida, pero también la educación va acompañada de liderazgo, o sea, uno cuando el líder lo ve comprometido, uno lo sigue. Entonces, cuando el gobierno dice que hace las cosas, realmente las hace. El segundo tema, y lo que comentaba hace un ratito aquí, que nos pasa en Paraguay, y que no le hemos encontrado la receta, es la corrupción, ¿no? Entonces, educación y corrupción son grandes diferenciadores con nuestro país hermano, con Uruguay, y esas dos cosas hacen hoy día de que Uruguay, sin corrupción de por medio y con muy buena gestión, haya negociado en tiempo y forma entre países, con laboratorios a nivel de gestión presidencial, eso lo hizo sin ninguna duda Luis Lacalle, para obtener las vacunas, y el cuidado que ha tenido la gente en Uruguay, simplemente con el mensaje claro de que hay que cuidarse, ¿no? Y hay que respetar. Y en Uruguay la ley se respeta. O sea, ahora me va a tocar ir en Semana Santa para allá y voy a tener que hacerme como 30.000 hisopados de ida y de vuelta y con aislamiento, y eso se respeta, no se cuestiona. Y aquí, lastimosamente, la ley la cuestionamos siempre, la respetamos cuando queremos y cuando nos conviene, y eso creo que es el gran diferenciador, Juan Pablo, hoy día de Uruguay y Paraguay en cuanto a gestión. Perdón, y último, acá se ha hablado estos días y ojalá se pueda hacer. En Uruguay se hizo un grupo de expertos asesores al gobierno, se llamó el GACH, que es un grupo de expertos asesor. Muchos de los casos trabajaron ad honorem, son grandes catedráticos, pensadores, gente que no tenía ninguna vinculación con el partido, no eran políticos, para nada, eran científicos y médicos principalmente. Hubo gente de estadísticas y monitoreo. Ese equipo es el equipo en el cual sigue asesorando al gobierno de Uruguay de qué acciones tomar con respecto al COVID, y no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Bueno, señor Matías, la cuestión también que nos gustaría consultarle su opinión al respecto, la crisis política que se vive actualmente. Imagino que la preocupación a nivel empresarial crece mucho más con esta inestabilidad a nivel país, y también se da mucho la situación de que desde el Uruguay muchas personas vienen a invertir en Paraguay, e imaginamos que esto afecta de forma negativa también en la imagen del país. Sí, José, arranco al revés de las consultas. Cada vez que leemos las noticias localmente, esas noticias, como son grandes e importantes, salen internacionalmente. Y cuando leemos CNN o BBC, que lo leen en cualquier parte, salimos nuevamente en tapa con el tema de disturbios, manifestaciones no pacíficas, porque realmente arrancó como pacífico, después se transformó en no pacífico por vándalos y demás, infiltrados y demás. Pero esas noticias, sin ninguna duda, esto es como la bolsa de valores, ¿no? Cuando uno tiene confianza, invierte. Cuando no tiene confianza, no invierte. Entonces, cuando salen estas cosas así, cuando se amenaza con un juicio político, el inversor dice, Paraguay está semi en guerra, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque más incluso cuando llegan los mensajes de afuera, se entiende mucho. A mí me consultan muchas veces qué es lo que está pasando en Paraguay. Entonces, esa inestabilidad trae sin ninguna duda incertidumbre y frena. A nivel local, yo particularmente pienso que no solamente una cuestión del gobierno, sin decir que soy pro Marito para nada, ¿no? Simplemente que no es una cuestión solamente del gobierno, es una cuestión que se arrastra de años, y es una cuestión del sistema. Yo recuerdo a Daniel Mendonca cuando hicimos una charla de anticorrupción y él hablaba sobre problemas estructurales y sistémicos, o sea que la corrupción está en el sistema y está en toda la estructura del Estado. Entonces, aquí los tres poderes realmente tienen un alto compromiso con solucionar esto, desde el Poder Judicial, que uno sabe que la justicia hoy día actúa de acuerdo al nombre y el apellido de la persona que fue a juicio. El Poder Legislativo, que hoy día diría que es el que manda. Hoy día podemos decir que nuestro país es un país, a mi juicio, y sin ser un experto en el tema, es parlamentarista. ¿Por qué? Y porque al fin y al cabo, si están constantemente amenazando con un juicio al presidente, quiere decir que son los que tienen el poder. Y lastimosamente en el grupo de personas, la mayoría
Y tengo, creo que con las dos manos cuento los diputados y senadores que creo que son éticos y honestos. La mayoría están para hacer la suya, están para sacar su tajada y no le importa absolutamente más nada. Entonces, si a eso le sumamos ineptitud y falta de gestión en el gobierno, es una bomba de tiempo. Nosotros estamos sentados, Paraguay está sentado hoy día en un polvorín, o sea, estamos sentados en una bomba de tiempo. Esto puede haber sido mucho peor. La gente está hastiada, está cansada, o sea, sinceramente se siente agobiada de que todo el día le tomen el pelo, le roben y le vean la cara, como se dice, o sea, en todo, o sea, uno va al sector público, me ha tocado pocas veces ir a un sanatorio, a un hospital público, quizás visitar a un familiar o un colaborador, y es lamentable, ¿no? Sinceramente. Entonces, y esto no es de ahora, a eso es lo que voy, esto no es culpa del gobierno actual, esto viene arrastrándose, y si no hacemos un cambio de fondo, no salimos adelante. Definitivamente. Bueno, más que nada también esto último que estás planteando, Matías, y un poco la perspectiva de la preocupación del sector empresarial sobre este tema de la pandemia, formaste parte y también fuiste presidente del Pacto Global. Cuando hablan entre los colegas, ¿cuál es el sentido común de la preocupación? La falta de reactivación, o sea, que sea un año parecido al año 2020. Yo creo que desde el punto de vista económico, a pesar de que le dijimos eso al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a pesar del gobierno, el empresariado sigue luchando y sigue saliendo adelante. A pesar del gobierno. Y eso es muy feo. O sea, es decir, que a pesar del gobierno tengo un lastre y me levanto y sigo construyendo un camino hacia adelante, generando puestos de empleo y generando oportunidades para la gente, para que siga teniendo el pan en su casa y un sueldo y para su vestimenta. Entonces, da mucha pena, o sea, que a pesar del gobierno, el empresario sigue empujando. La economía va a crecer, pero la economía va a crecer justamente otra vez de vuelta, a costa de que el empresariado va a confiar en que el país mejore y que los negocios prosperen. Pero esta situación es una situación difícil porque si se cae el país, o sea, si ahí la revuelta es más importante, o si volvemos a fase cero, ahí sí estamos en el horno. Ahí sí la esperanza que tenemos y el optimismo que tenemos como empresarios de crecer este año, porque las proyecciones indicarían que estaríamos en 3-4%, siempre y cuando justamente no pasen estas cosas, de estos problemas que tuvimos estos días a mayores, a mucho más graves. A pesar del gobierno, el empresariado va a seguir remando y va a seguir luchando para salir adelante. Matías, nosotros, sí. Con eso, y antes de continuar un poco con la respuesta, cuando decís, a pesar del gobierno, el sector empresarial va a seguir creciendo, ¿para qué sirve un Estado entonces, como el que tenemos? Que poco y nada, o sea, ¿qué es lo que debe el Estado al empresariado? Herramientas, o sea, nosotros tenemos que poder transportar por las rutas en buenos estados nuestras mercaderías, deberíamos tener instituciones que funcionen y que cuando uno va a hacer un trámite lo haga en forma rápida y sin que a uno le pidan una coima, que la salud pública esté bien cubierta, que la seguridad también, que las instituciones funcionen. O sea, nosotros lastimosamente tenemos unos problemas institucionales muy graves. Cuando viene la gente de las calificadoras de riesgo, una de las primeras cosas que cuando uno analiza y dice, ¿por qué Paraguay, con números macro tan buenos, no tenemos todavía calificación de riesgo de otros países? Y lastimosamente uno de los principales problemas son primero la injusticia social, o sea, la falta de unas políticas de Estado acertadas para tener un gobierno más justo, porque digo, el empresariado hace ese esfuerzo, y los temas institucionales que hacen a que la credibilidad en las instituciones sea tan baja que el empresario de alto vuelo, el empresario grande, diga, no, pucha, por más que en Paraguay tenga buena rentabilidad, porque realmente nosotros los empresarios tenemos buena rentabilidad, buenos márgenes, el costo de la tierra sea barato, la energía sea barata, acá hay unos temas institucionales en los cuales
tengo miedo. Entonces eso frena también al inversor. Entre agosto y septiembre se llevará a cabo justamente el examen de Gafilat. Los técnicos estarán visitando nuestro país. Desde su punto de vista, señor Matías, ¿pasamos o nos aplazamos en el examen? Yo creo que el gobierno viene trabajando en esto, sobre todo desde el punto de vista normativo, ¿no? Creo que Gafilat, sobre todo, pide muchas leyes y muchos controles. Creo que desde el punto de vista normativo y legal se han aprobado unas cuantas leyes relacionadas a la prevención del lavado. Pero cuando uno analiza la ejecución de esa ley y si hay alguien en la cárcel por haber saltado esa ley, creo que la respuesta es casi cero. Creo que tuvimos un caso muy grande, el caso Messer y algunos otros de lavado de dinero y sin resolución. Entonces, uno hace la ley para que se respete y si alguien no la respeta, está la justicia para hacerla cumplir. Y lo que está pasando en Paraguay es que está la ley, bien, aprobamos, okay, listo la ley. Pero, y a ver, ¿dónde están los casos de los procesos terminados, finiquitados y asisten a la cárcel o estén en su casa cubriendo prisión domiciliaria o hayan pagado una multa millonaria? No, y cuando van a ver eso realmente no encuentran lo que deberían encontrar. Entonces, ojalá aprobemos, pues seamos optimistas, pero no va a ser fácil. Matías, por último también en esta parte final de este análisis, que es justamente la preocupación del sector empresarial sobre el tema de la pandemia, hay un nuevo empresariado joven que busca hacer bien las cosas, Matías. Creo que sí, y ojalá me consideren en ese grupo, porque no soy tan joven, tengo 48, pero sí me han educado afortunadamente en mi casa con valores y con ética, y eso es parte de lo que transmitimos a los colegas todo el tiempo. Hoy hablaste del Pacto Global. El Pacto Global es una red de 130 empresas y organizaciones, algunas nacionales muy fuertes, muy grandes y otras multinacionales, que tratan de abogar por la sostenibilidad empresarial. Y la sostenibilidad incluye temas económicos, sociales, medioambientales, respeto a eso. Y es difícil, ¿no? Porque sabes que los jóvenes no tienen mucho espacio todavía. Siguen todavía las grandes cabezas, te diría que hicieron negocios y han hecho negocios toda la vida, amañando licitaciones o contrabandeando o pagando a sus empleados en negro, o todo lo que se le ocurra a uno. Eso fue una costumbre durante muchos años que ha mejorado, pero vamos a hacer, me da culpa, Juan Pablo, cuando hablamos de corrupción hablamos también de dos patas, y cuando hablamos de empresarios, lastimosamente muchos que se hacen llamar empresarios realmente no son empresarios. O sea, aquel empresario que está pendiente de una licitación y de una coima para ganar una licitación no debería llamarse empresario, debería llamarse oportunista, alguien que hace negocios nomás. Entonces, creo que esta nueva corriente de hacer negocios, propulsada quizás por algunas organizaciones que conocen ustedes, como Pacto Global, la ADEC, el Club de Ejecutivos, organizaciones quizás no tan fuertes como otras quizás que haya, pero que están tomando su lugar para tratar de decir el camino de hacer negocios hoy día es uno solo, es en forma recta. ¿Por qué? No solamente porque uno piense hacerlo así porque es una persona buena o una persona con valores, sino porque incluso hoy día los bancos internacionales, los grandes inversores, te van a pedir tu balance social. O sea, ¿qué es lo que has hecho con el dinero que has ganado? ¿Has repartido correctamente? Además de ganar dinero, tener utilidades como empresa. ¿Has colaborado algo con la sociedad? ¿Has ayudado a alguien? O sea, hoy día cada vez más tiene peso el balance social de las empresas, más allá que el contable en sí, cuando hablamos de grandes negocios o de empresas internacionales que vienen al país y quieren trabajar, incluso a veces con una empresa nacional, uno firma, yo tengo a veces contratos que tengo que firmar con algunos bancos internacionales que son clientes nuestros, los proveo café, y que son compromisos de ética, compromisos de valores, compromisos de que tu gente está toda en el IPS, que está pagando puntualmente los impuestos. O sea, pero lastimosamente no somos todos. Ojalá, ¿no? Ojalá, y eso hace parte del cambio también. Señor Matías, por último, hablando un poco a nivel ya del sector que representan, la reactivación en un cuánto por ciento al cierre del primer bimestre del 2021.
¿El sector de mi empresa, José? Sí. Uy, somos bastante, la verdad que estamos de pie, estamos felices, pero estamos muy golpeados, ¿no? El sector, no, yo estoy en rubro servicios, o sea, yo le proveo principalmente a corporaciones, a bancos, multinacionales, empresas grandes, servicio de café, máquinas de café y máquinas de café también a rubros gastronómicos, ¿no? A todo lo que es restaurantes, cafeterías y demás. O sea que el año pasado estuve en el horno, como se dice realmente, muy complicado, pero pudimos cumplir con todo, cumplimos con todos los compromisos legales y demás. Por suerte, los números hoy día están en torno al 20% de baja, ¿no? Y esperemos pasar julio, agosto, ya llegando a una situación de empate. Me refiero con relación a números de 2019, ¿no? O sea, si yo en julio, agosto estoy en una situación de empate con relación a lo que habíamos facturado en 2019, voy a estar muy contento porque fue un año, la verdad, muy duro, donde el año pasado estuvimos en niveles de 35-40% abajo. O sea, estamos hablando de, yo tengo que mantener una estructura muy similar, tuvimos que recortar algún puesto, sí, tuvimos que hacerlo, lastimosamente me dolió en el alma tener que recortar algún puesto, y recortar muchos gastos, pero como yo le digo todavía, otra vez de vuelta a mis colegas o los amigos, estamos de pie y he visto muchos amigos y colegas que han caído en el camino. Entonces, vamos a levantarnos, además ya nos estamos levantando bien y ojalá en unos meses más estemos, a pesar del gobierno, estemos en niveles similares al 2019. Gracias, Matías, como siempre, por tu tiempo. Simplemente como una recordación, cómo la gente los encuentra en la página web. Perdón, la empresa cafepar.com.pi o Instagram o Facebook también por Cafepar Paraguay o Cafepar PI. Muchísimas gracias. Simplemente como un recordatorio, agradeciéndote tu tiempo, Matías. Gracias. Gracias. No, por favor, un gusto tenerlo siempre con nosotros. El año pasado lo hablábamos. ¿Cuál es la luz al final del túnel? Las vacunas. Parecer ya tenemos luz, pero no tan cercanamente, ¿verdad? Si son las vacunas. Y si hubiesen comprado los focos a tiempo, creo que el camino hubiese estado más iluminado ya a esta altura. Nosotros nos despedimos del Foro Empresarial. Es así, agradeciéndote la compañía, nosotros cedemos ya también el espacio al compañero Samuel Acosta, que a partir de las 10 de la mañana se llega con Monitor Económico, invitados espectaculares del ámbito financiero, todas las mañanas con el compañero Samuel. Como siempre, péguense a la pantalla del canal 5 días y a las 12 con nuestro informativo central. Quedamos en contacto. Como siempre, buenos días y buena suerte.